El irlandés Bram Stoker publica Drácula en 1897, por lo que la novela aparece en Inglaterra 2 años después de que su compatriota Oscar Wilde fuese condenado a trabajos forzados por el delito de sodomía y grave indecencia. Estamos en la era victoriana, el período de la moralina y a menudo de la doble moral. Los mismos que enjuiciaron a Wilde jurídica y humanamente reían con sus obras de teatro, y más de uno habría leído con agrado su novela El retrato de Dorian Gray, en la que no se necesitaba de un agudo observador para percibir una corriente de homoerotismo. Esa misma sociedad que toleró a Dorian Gray y que condenó a su autor sin dudarlo, no había puesto objeciones tampoco a Carmila de Le Fanu, ni las pondría a la obra de Stoker, 3 obras alejadas del realismo. No es ningún secreto que las narraciones con elementos sobrenaturales le han servido a la modernidad como una válvula de escape, un subterfugio para significar aquello de lo que no se podía hablar abiertamente. Con eso no quiero decir que su valor se reduzca a lo simbólico o alegórico, nada más lejos de mi parecer. Drácula, por ejemplo, es una novela muy disfrutable por sí misma, más allá de cualquier implicación. Sin embargo, estas implicaciones sirven para explicar parte de su encanto. No sabemos a ciencia cierta qué le pasó por la cabeza a Stoker mientras componía su libro, pero contemplando la obra podemos decir que toma la sexualidad latente del libro de Le Fanu y la figura del vampiro que Polidori prefigura con su Lord Ruthven y lo lleva todo un paso más allá. También abreva, por supuesto, en las leyendas populares sobre el vampiro, a menudo divergentes entre sí. Drácula será el personaje que asiente determinadas características, como el pavor a los crucifijos y la imposibilidad de caminar bajo el sol, cosa que Carmila y el vampiro Barney sí eran capaces de hacer sin inconvenientes. A partir de aquí, en literatura y en cine, el grado en que una obra se aparte de o se apegue a la tradición se medirá respecto a Drácula. De algún modo, Drácula mismo se convertirá en la tradición. Así, cuando en el siglo XX veamos películas con vampiros que toleran la luz, no pensaremos que se trata de un regreso a un tipo de vampiro anterior a Stoker, sino directamente de una ruptura. Aquí comentaremos algunas cuestiones sobre la novela, que lejos estarán de agotarla. Después repasaremos sus versiones fílmicas, o algunas de ellas. Drácula es uno de los personajes de ficción más adaptados a la gran pantalla, por lo que decidí usar este video para centrarme en las películas del Conde y dejar para el próximo las películas de vampiros en general. Por su trascendencia, considero que la creación de Stoker bien justifica un video aparte. Así que acompáñenme a este análisis libremente y por su propia voluntad y dejen parte de la felicidad que traen. Hoy hablamos de Drácula. Drácula empieza con un hombre de negocios, un agente inmobiliario inglés, viajando hacia el castillo de un noble rumano. Harker estudia la historia de aquel país porque lo considera útil para interactuar con su cliente, nada más le importa. Europa del Este, para un inglés de aquel momento, debía de ser una región misteriosa y oscurantista, un lugar al que la revolución industrial no había llegado y que seguía estancado en una economía agrícola y un sistema feudal. No en vano aparecen en Drácula varios adelantos científicos de la época, transfusiones de sangre, grabaciones fotográficas y taquigrafía. Esto aumenta el contraste entre los dos mundos. Harker pasa la noche en una posada. El posadero y su esposa se persignan cuando él menciona el nombre del conde a quien va a visitar. La anciana mujer le advierte que hoy es 4 de mayo. Ante la desazón de Harker, ella se aclara. Es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe usted que hoy por la noche, cuando el reloj marque la medianoche, todas las cosas demoníacas del mundo tendrán pleno poder? ¿Sabe usted a dónde va y a lo que va? Respecto a este episodio, Harker anota en su diario: estaba en tal grado de desesperación, la mujer, que yo traté de calmarla, pero sin efecto. Finalmente cayó de rodillas y me imploró que no fuera, que por lo menos esperara unos 2 días antes de partir. Todo aquello era bastante absurdo, pero yo me sentía algo intranquilo. Sin embargo, tenía un negocio que arreglar y no podía permitir que nada se interpusiera. Por lo tanto, traté de levantarla y le dije tan seriamente como pude que le agradecía, pero que mi deber era imperativo y yo tenía que partir. Entonces ella se levantó y secó sus ojos, y tomando un crucifijo de su cuello me lo ofreció.
Yo no sabía qué hacer, pues como fiel de la iglesia anglicana me he acostumbrado a ver semejantes cosas como símbolos de idolatría, y sin embargo me pareció descortés rechazárselo a una anciana con tan buenos propósitos y en tal estado mental. Como todo buen comienzo, el de Stoker establece de entrada el conflicto de su novela, no por medio de discursos, por supuesto, sino por medio de escenas que en principio pueden parecer banales. Sabemos que Harker solo piensa en el negocio, y si bien nos dice que pertenece a la iglesia anglicana, acepta por pura educación la cruz, un símbolo que esa iglesia rechaza, es decir, su fe es puro filisteísmo, pura convención. Su verdadera fe es el dinero. Tenía un negocio que arreglar y no podía permitir que nada se interpusiera, dice. Sin embargo, cuando la inquietud se apodere de él durante su estadía en el castillo del conde, ese crucifijo se convertirá en un símbolo pleno de significado y, al menos en principio, le dará una mayor seguridad. Antes de que alguien se rasgue las vestiduras, si me permiten la humorada de recurrir justamente a ese lugar común bíblico, estos comentarios no apuntan a ser apología de ninguna religión. No creo que el texto vaya de eso, ni que haya sido la intención de Stoker. Se trata simplemente del choque entre dos mundos, el del materialismo y el de eso otro que podemos llamar sobrenatural, fantástico, espiritual, demoníaco. Harker comienza a creer en el crucifijo porque se da cuenta de que, al aceptar la invitación del conde, ha ingresado en ese otro mundo y se aferra a aquel objeto sagrado que le ha dado la mujer del posadero porque ya intuye que se encuentra en un lugar maldito y si existe el mal, también existe el bien. Como ya adelantamos, esto tiene su correlato político. Podemos ilustrarlo con una antinomia que en Argentina popularizó el aún hoy discutido Domingo Faustino Sarmiento, civilización y barbarie, y debemos recalcar el I, que muchos transforman en O, porque el subtítulo de Facundo utiliza esa conjunción aditiva y no la adversativa. En realidad, no se puede elegir entre civilización o barbarie, los dos están en el corazón del ser humano, por eso Harker juzga absurda la actitud de la mujer, pero confiesa igualmente haber sentido cierta intranquilidad. Hay una intuición arcaica en él, un temor sagrado que la civilización no ha podido ahogar del todo, y en Rumania él se encontrará con todo lo reprimido, si queremos jugar al psicoanálisis y usar ese término, por la Inglaterra encorsetada de la reina Victoria, empezando, claro está, por el sexo desbordado, desplegándose con horrenda libertad, ejercido en su más oscura pureza, la más perfecta pesadilla de un puritano. Adelantémonos a la escena de las tres vampiras, las llamadas después novias de Drácula, aunque en la novela nunca se las designe así. Harker es violado y seguramente ha sentido placer, pero al mismo tiempo su masculinidad, su viril anhelo de control, ha sido ultrajada por estos seductores monstruos. Es el temor ante la mujer desatada. No olvidemos que virtualmente la mujer no padece las limitaciones del hombre a la hora de extender el coito y multiplicar los orgasmos. La ninfómana es lo que un varón dice desear, pero lo que en el fondo más teme porque lo pondría en evidencia. ¿Qué situación más humillante que encontrarse con un sexo blando, rojizo, inútil, incapaz de satisfacer a una compañera que siempre quiere más y que no tiene pudor en reclamarlo, ni lo tendría en irse con otro que sí se lo pudiera dar? Ante la ninfómana, todo hombre es tarde o temprano impotente, y la mujer vampiro es capaz de fornicar sin pausa y sin restricciones, y tiene unas eternas ganas de hacerlo. Así reduce al hombre un pedazo de carne, un animal que se ordeña y después se descarta para pasar a otro. La sombra terrible de Lilith se extiende hacia esas novias de Drácula, y este apelativo posterior de novias resulta más bien irónico, porque si algo excede en ellas, es a cualquiera de las instituciones inventadas para domesticar, controlar y, la que acaso sea la ilusión más grande de todas, prolongar el deseo, congelar su fuego por toda la vida, o hasta que la muerte nos separe, o el tiempo que dure un contrato semejante al que se firma en una inmobiliaria. Para un hombre como Harker, la tentación de la barbarie y la fascinación por el mal son la misma cosa. Nietzsche contraponía lo apolíneo, la belleza clásica, reposada, basada en las proporciones y en un contenido buen gusto, a lo dionisíaco, el caos, la desproporción, la locura. Por supuesto que uno de estos conceptos remite al dios Apolo y el otro a Dionisios, deidad del vino y la embriaguez, ambos de la cultura griega. A Dionisios se le dedicaban las llamadas bacanales, rituales de bebida y desenfreno, practicados exclusivamente por mujeres, aunque posteriormente se extendieron a los hombres.
Nietzsche identificaba estos rituales con la pérdida del yo, una especie de descanso de la civilización y de la razón, de la insufrible obligación de ser nosotros mismos y nadie más durante todo el tiempo, encarcelados en nuestra conciencia, una huida fugaz de lo que los filósofos llaman principio de individuación, la creciente locura que Harker registra en su diario y que se corresponde a su estancia en el castillo del conde, describe aquella desintegración. El desdichado agente inmobiliario ya no sabe quién es ni en qué mundo vive. Está en el estado de absoluta incertidumbre en el que Descartes se puso a sí mismo para desarrollar su discurso del método, salvo que a Harker no lo salva ninguna filosofía. Igual que Kurtz en El corazón de las tinieblas y en Apocalipsis Now, la brillante adaptación de ese libro que llevó a cabo Coppola, que también adaptaría a Drácula, Harker ha penetrado en la barbarie, o mejor dicho, se ha dejado penetrar por ella, allí donde no ingresa la diosa razón, y acaso el otro dios tampoco, o es que Harker se ha olvidado cómo llamarlo. Él no se enamora de la barbarie, como si lo hace Kurtz. Su moralidad victoriana acaso se lo impida, o quizás su amor por Mina. Sin embargo, Jonathan ya nunca será el mismo. Han roto su corsé mental y espiritual. Cuando Harker consiga escapar del castillo, recibirá la ayuda de Van Helsing, John Seward, Arthur Holmwood y Quincy Morris, es decir, de un holandés, un estadounidense y 2 británicos, todos ciudadanos de países protestantes. En este momento se invertirán los roles y serán ellos quienes irán a cazar al conde. ¿Y quién es el conde? Dejemos que él mismo nos hable de su linaje. Nosotros los ezequelios tenemos derecho a estar orgullosos, pues por nuestras venas circula la sangre de muchas razas bravías. Aquí en el torbellino de las razas europeas, la tribu Ugric trajo desde Islandia el espíritu de lucha que Thor y Odín les habían dado y cuyos berserkers demostraron tan clara e intensamente en las costas de Europa y de Asia y de África también, que la misma gente creyó que habían llegado los propios hombres lobo. Aquí también, cuando llegaron, encontraron a los hunos, cuya furia guerrera había barrido la tierra como una llama viviente, de tal manera que la gente moribunda creía que en sus venas corría la sangre de aquellas brujas antiguas. Tontos, tontos, ¿qué diablo, qué bruja ha sido alguna vez tan grande como Atila, cuya sangre corre por estas venas? ¿Puede ser extraño que nosotros seamos una raza conquistadora, que seamos orgullosos, que cuando los magiares, los lombardos, los avares, los búlgaros o los turcos se lanzaron por miles sobre nuestras fronteras, nosotros los hayamos rechazado? ¿No fue, pues, este Drácula quien inspiró a aquel otro de su raza que en edades posteriores llevó una y otra vez a su fuerza sobre el gran río dentro de Turquía, que cuando era derrotado regresaba una y otra vez, aunque tuviera que ir solo al sangriento campo donde sus tropas estaban siendo mortalmente destrozadas, porque sabía que solo él podía garantizar el triunfo? Dicen que él solo pensaba en él mismo. Bah, ¿de qué sirven los campesinos sin un jefe? Ah, joven amigo, los ezequelios y los Drácula, como la sangre de su corazón, su cerebro y sus espadas, pueden enorgullecerse de una tradición que los advenedizos nunca pueden alcanzar. Los días de guerra ya terminaron. La sangre es una cosa demasiado preciosa en estos días de paz deshonorable, y las glorias de las grandes razas son como un cuento que se narra. El conde es, obviamente, un aristócrata, y su modo de entender el mundo difiere del de un burgués. En la burguesía hay oligarcas, personas que disfrutan de una situación de privilegio y viven del trabajo de los demás. Al oligarca no le interesa sentirse mejor por lo que es, sino que se contenta con disponer de los otros merced a lo que él posee. Un aristócrata es algo muy distinto, goza de sus privilegios desde ya, pero también asume sus responsabilidades. En Europa Oriental sigue yendo al frente a la hora de la guerra. No olvidemos que Napoleón combatió contra el zar de Rusia. En cambio, al duque de Wellington, que derrotó al general francés, el ducado se le concedió después por sus méritos militares, un título casi decorativo. En cambio, el conde todavía ostenta el poder que le confiere un sistema feudal y las obligaciones que ese poder implica, mientras el centro del mundo, Europa occidental y la resplandeciente Norteamérica, experimenta con la democracia y el liberalismo, y su principal teología es la ciencia, encarnada filosóficamente en el positivismo de Augusto Comte. Drácula es un resto del antiguo régimen. Bajo la mirada de un burgués, es alguien o algo que ya no debería estar, pero que igual persiste.
un resabio de aquella moral guerrera que contrasta con el espíritu utilitarista de un Harker que pone los negocios antes de cualquier otra cosa. Drácula es un ente contradictorio, a la vez pasado y actual, perimido y vigente, en otras palabras, un muerto vivo, y una amenaza para Mina y para Lucy, las respetables mujeres de Arthur y Jonathan. El conde es el bárbaro ilustrado que las seduce y las arrastra a la concupiscencia, la oscuridad del deseo que, como un tumor, carcome las luces iluministas. Sucede que hay algo paradójicamente jovial en Drácula, que bien podría traer no solo a Mina y a Lucy, sino a todas las mujeres. En varios pasajes de la novela se dice del conde que tiene una mente infantil. Si otra vez nos ponemos a jugar al psicoanálisis, podemos pensar que la mordida en el cuello y la posterior succión representan lo que Freud llamó la fase oral, es decir, el estadio más infantil e incivilizado del sexo, y aquella desenfrenada succión se clausura con el advenimiento de la penetración, la fálica contundencia de la estaca, y así, mediante una brutal penetración, es como se ve obligado Arthur Holmwood a terminar con la enfermedad de Lucy, su prometida, y así ha conseguido, por fin, concretar el sexo con ella, aunque de un modo siniestro y deforme, como siempre sucede cuando nos enfrentamos a aquello que hemos reprimido. En próximos videos seguiremos comentando estos aspectos simbólicos del vampiro y el modo en que se han resignificado en una sociedad como la nuestra, que aparentemente ha perdido todo tabú y que parece no vivir ya bajo ningún dogma, salvo el de la libertad irrestricta. En 1922 se estrena Nosferatu de Murnau. Acá los nombres de los personajes están cambiados por problemas de derechos con la viuda de Stoker. El conde, por ejemplo, se llama Orlok. La señora Stoker terminó demandando a los creadores de la película y ganó la demanda. Es fácil entender por qué. La trama sigue la de Drácula con más fidelidad que varias adaptaciones oficiales. Aquí más Shrek, actor al que Tim Burton homenajearía en Batman Vuelve, da vida a una criatura horrorosa, más animal que humana, y que de verdad se asemeja a una fusión entre hombre y murciélago o a una especie de duende o demonio. Nosferatu, junto al gabinete del Dr. Caligari, es una de las películas que de inmediato vienen a la mente al hablar del expresionismo alemán en el cine. Muy diferente es el Drácula de la Universal, al que en 1931 le dio vida, si vale usar de nuevo esta expresión cuando nos referimos a un vampiro, el actor austrohúngaro Bela Lugosi. Cabe recordar que Lugosi venía de interpretar al vampiro en Broadway y tanto esta película como su actuación resultan hoy bastante teatrales. Dudo que un espectador actual pueda disfrutar de las películas de Lugosi sin cierta condescendencia o por motivos ajenos a la curiosidad documental. Esta película la dirigió Todd Browning, que después arruinaría su carrera al filmar una atrevida y genuina obra maestra llamada Freaks, que sí sobrevivió al paso del tiempo y vista hoy sigue siendo aterradora. Más allá de lo caducado que esté el Drácula de Lugosi, al menos en mi opinión, lo cierto es que su iconografía sigue siendo la primera que nos viene a la mente al pensar en el conde. Su imagen influyó a producciones posteriores y caló fuerte en la cultura popular. El Drácula de la novela era un hombre de edad, pálido, pelado, con tupidos bigotes. Solo la versión de Coppola mantendría una relativa fidelidad a aquella descripción. No hay dudas de que, tal y como sucede con Frankenstein, el común de la gente conserva en la memoria el Drácula del cine y no el del papel, y ese Drácula suele parecerse bastante al de 1931. Por cierto, cuando digo Frankenstein me refiero al monstruo, aunque sabemos que Frankenstein era en realidad el nombre del doctor. Como curiosidad mencionaré que en el mismo año, 1931, se filmó una versión en español de la película de la Universal, usando los mismos decorados y cambiando solamente a los actores. Los muros de mi castillo están cuarteados. La Universal produciría secuelas y películas relacionadas con la de 1931, pero en ninguna de ellas aparecería Lugosi. En La Zingara y los monstruos de 1944, Drácula es interpretado por John Carradine, el padre de David, y aparece junto al hombre lobo, Frankenstein y algunos engendros de menor valía. No deja de ser irónico que la Universal, que en esto se adelantó por tantos años a Marvel y a Disney, haya fallado recientemente al intentar introducir su propio universo compartido, en este caso con la momia, y no sería un universo de superhéroes sino de monstruos.
También en 1944 Lugosi filma El retorno del vampiro. Si bien aquí no interpreta a Drácula, sí lo hace con un personaje bastante similar. Muchos consideran por eso esta película una especie de secuela no oficial de la de 1931. De hecho, esa era la idea inicial de la productora, que en este caso fue Columbia Pictures, filmar una secuela del Drácula original. Pero la Universal se negó y debieron usar el recurso de cambiar los nombres de los personajes y algunos detalles del argumento, o mejor dicho, cambiar todo el argumento, un poco lo que Nosferatu hizo durante la década anterior. El pobre Lugosi terminaría encasillado en Drácula y algunos dicen que enloquecido por él, a punto de pedir que a la hora de darle sepultura lo vistiesen con los atavíos del conde. Lo cierto es que sufrió su adicción a la heroína y trabajó incluso para el infame Ed Wood. Una vez más mencionará a Tim Burton para recomendar su primera película, que se llama precisamente Ed Wood y narra la relación entre el director y el actor, sin duda dos queribles excéntricos. En 1958 irrumpe la productora británica Hammer, mostrando a todo color una sangre roja, rojísima, deliciosamente inverosímil, y a un Drácula mucho más salvaje y aterrador que el de Lugosi, interpretado ahora por Christopher Lee. Lee parece mezclar la visión monstruosa de Nosferatu con la elegancia de Lugosi, aunque mucho más contenida. El resultado es un ser que se parece a un hombre, incluso se parece a un hombre refinado, pero que no deja de mostrarse a la vez como el hambriento depredador que es en realidad. También conocemos aquí a sus atractivas novias. Son otros tiempos, menos inocentes que los de la Universal, y se nota mucho. La sangre, el erotismo y las mordidas, ausentes en las películas anteriores, aparecen aquí en toda su blasfema gloria. Aunque hoy suene descabellado, recién en este momento vemos los colmillos y la sangre en pantalla. El Conde de la Universal era una versión light, liviana, demasiado limpia, en parte, todo hay que decirlo, por la censura de la época. La versión de la Hammer modifica a su antojo el argumento de Stoker. Digamos que Harker, por ejemplo, no es quien parece ser, aunque de eso no voy a decir nada, mírenla si no lo hicieron. Sí voy a mencionar que a Christopher Lee se le opone otro mito del cine de terror, el inolvidable Van Helsing que interpreta Peter Cushing. El Drácula de Lee reanuda su cacería en Drácula, Príncipe de las Tinieblas, en el año 1966. En esta película el conde, que ya en la anterior hablaba poco, no pronuncia ni una sola palabra, ni siquiera sale en pantalla demasiado tiempo. Sin embargo, su amenaza y su presencia en ausencia impregnan el entero metraje. A mi juicio, incluso supera en tensión a la original, que tiene cierto bajón a mitad de película. De la novela de Stoker, por supuesto, ya no queda nada, salvo quizá por el propio personaje del conde. Nadie ha interpretado a Drácula tanto como Christopher Lee, que protagonizaría varias películas más. Por desgracia, la calidad iba descendiendo con cada entrega, y parece que el propio actor estaba bastante insatisfecho con el rumbo que tomaba la franquicia. En 1972 aparece la saga de los Drácula, con el conde interpretado por el mítico Narciso Ibáñez Menta. En el 73 aparece una adaptación para televisión dirigida por Dan Curtis y con Jack Palance en el protagónico. Muchos criticaron la elección de Palance para el papel, yo juzgo que lo hace más que meritoriamente. Más allá de las limitaciones del formato televisivo, recordemos que aquella televisión distaba mucho de la actual, la película consigue climas interesantes. La aparición de las novias de Drácula en el castillo, aunque breve, me puso los pelos de punta. Curtis se las arregla con lo que tiene como buen artesano y entrega una versión más que digna. Un dato curioso, aquí se vincula a través de una breve escena a Drácula con Vlad Tepes, y también el conde se presenta como un enamorado, algo melancólico o nostálgico. Sobra decir qué afamado director tomaría estos elementos para su propia versión del mito. Al año siguiente, en el 74, aparece una película inglesa-italiana dirigida por Paul Morrissey y producida por Andy Warhol. El título, Sangre para Drácula. El genial Udo Kier interpreta a un conde famélico que se arrastra por la pantalla y da más pena que terror. Warhol, que vindicó hasta el cansancio a la sociedad de consumo y su compulsiva producción y reproducción de productos iguales para personas iguales, ¿acaso quiso expresar que a fines del siglo XX ya no había lugar para la aristocrática singularidad del conde y que en el mejor de los casos le quedaba morir de sed y ser enterrado en una democrática fosa común, sin indicador alguno que remitiese a la gloria de su linaje? En 1979, Herzog estrena Nosferatu, el vampiro de la noche,
una remake o más bien una relectura de la película de 1922. El conde es interpretado por Klaus Kinski, enemigo íntimo de Herzog y un tipo que hubiese aterrado aún en el papel de un Boy Scout. En esta película Herzog se pone simbólico, como corresponde a un director a un autor europeo, y su final nos anticipa al vampiro existencialista que triunfaría en películas bastante posteriores. Además, hay aquí un notorio paralelismo entre el vampiro y la peste, en el que las ratas desempeñan un importante papel. Recuerdo que esta película, con sus aciertos visuales y todo, se me antojó un poco soporífera. Supongo que los autores, como Herzog, consideran que el tedio y la trascendencia van de la mano. También en 1979 aparece el Drácula de Frank Langella. Langella es un gran actor, pero no me termina de convencer en el papel del conde, y esto es como una especie de regreso a Lugosi, aunque sin las exageraciones del autor húngaro. Este Drácula es igualmente demasiado refinado y civilizado en todo momento. De todos modos, no es una mala película. Damos un salto hasta 1992 y tenemos a Drácula de Bram Stoker, que en realidad es el Drácula de Coppola, interpretado por Gary Oldman. Adoro esta película y no puedo ser muy objetivo con ella. Entiendo los motivos por los que mucha gente no la tolera. El primer error fue vender la película, ya desde el título, como una adaptación fiel de la novela original. Claramente no lo es, sin ir más lejos, ni la historia de Vlad Tepes ni el romance con Mina aparecen en la obra de Stoker. Sin embargo, criticar una adaptación por su escasa fidelidad siempre se me antojó absurdo. En todo caso, que critiquen la publicidad engañosa de la película, pero no a la película en sí. Si quieren una adaptación 100% fiel, para eso tienen el libro. Otro punto que se ha criticado a este Drácula es justamente el romance del conde con Mina Harker, que humaniza al personaje, lo desplaza del lugar del mal puro y lo convierte en una figura trágica. Digamos que lo vuelve más romántico que gótico, más Anne Rice que Stoker. Insisto en que entiendo estas quejas, pero esto es muy diferente a lo que se hizo, por ejemplo, con la reciente Maléfica de Angelina Jolie, que ese sí es un gran ejemplo de cómo escupir sobre un villano mítico. En la película de Coppola, Drácula sigue siendo el mal encarnado en el que se convirtió cuando murió su amada y él renegó de Dios y pactó con fuerzas oscuras. Solo que el rostro de Mina le trae el recuerdo precisamente de aquella mujer que él amó y por ende un eco de aquella mínima humanidad que todavía en él persiste. Drácula de 1992 sigue siendo una película de terror en toda regla por más romanticismo que incluya. Salvo por los mencionados añadidos, que no son poco, respeta bastante el argumento de la novela, aunque insisto en que esto, por lo menos a mi juicio, no tiene la menor importancia. A nivel visual, el Drácula de Coppola es una maravilla absoluta, con la que acaso solo puedan competir las dos versiones de Nosferatu, cada una teniendo en cuenta las limitaciones de su época. Drácula es romántica, sí, y es gótica, barroca, excesiva, grandilocuente. Es una de esas películas que se aman o se odian. Yo soy de los que la ama, no sé qué opinarán ustedes, en todo caso me lo pueden comentar. El siglo XXI no nos ha regalado una gran versión de Drácula. Hace poco Darío Argento lo intentó. El director de joyas como Suspiria siempre ha sido irregular, salvo durante las últimas 2 décadas en las que regularmente dirigió bodrios. Hubo otro intento reciente en 2014, con Drácula, la historia jamás contada, que pasó con más pena que gloria. Para no terminar con un panorama tan desolador, me gustaría mencionar 2 Dráculas interesantes que aparecieron entre el 92 y la actualidad. Uno es el de la película Drácula 2000, que se estrenó precisamente en ese año, en el 2000. La película en sí no es gran cosa, aunque entretiene, pero cerca del final lanza una interesante hipótesis sobre la identidad del conde, que por lo menos se puede decir que es muy original y no tiene nada que ver con Vlad Tepes ni con las habituales asociaciones que se hacen con personajes históricos. Les recomiendo esta película como curiosidad. Otro Drácula que créanlo o no me parece muy interesante es el de Van Helsing de 2004, que es un homenaje a las interpretaciones clásicas insertado en una película de acción, pero que en más de un momento parece recuperar ese espíritu nada acomplejado del universo de monstruos que alguna vez supo construir la Universal durante sus años dorados. Drácula aparece aquí acompañado de sus novias tan encantadoras y mortíferas como siempre. Como ya anticipé, este ha sido un muy breve raconto de las películas más importantes y en algunos casos curiosas que tuvieron al conde como protagonista. En el próximo video nos meteremos en el cine de vampiros en general y dejaremos que el conde siga durmiendo en paz su sueño eterno,
al menos hasta que algún otro director se le ocurra resucitarlo. Esto es El Sur, Taller Literario. Si les gusta este contenido, ya saben, suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, pongan me gusta. Este fue el segundo video del especial de vampiros que ojalá les esté gustando. Nos vemos la próxima.